el Uruguay acaba de lanzar los datos preliminares del censo y efectivamente yo voy a basarme en datos que son estimaciones y proyecciones de población del CELADE, pero afortunadamente, tal como en los años 60, también hoy en día el censo preliminarmente da 3,44 millones de habitantes y nosotros, nuestras proyecciones estaban un poquito por debajo, pero de pocos miles de personas. Primer mensaje, este es algo que decía la primera directora del CELADE, la gran demógrafa y economista panameña, Carmen Miró, frente a una época en que había gran crecimiento de la población, migración campo-ciudad. Ella decía, miren, más que enfocarnos en los problemas de población, enfoquémonos en las poblaciones que tienen problemas, ¿okay? En resolver los problemas de la población. Y yo creo que eso es un mensaje que todavía vale en una época en que ya nos preocupamos por el envejecimiento o por la migración internacional. De hecho, como se dijo antes, tenemos que celebrar que la vida se ha alargado, la mayor longevidad, si bien seguimos siendo una de las regiones más desiguales del mundo en distintas dimensiones. No solo la económica, la étnica, la racial, la de género. Y, por ejemplo, en el mismo indicador de esperanza de vida, tú puedes tener diferencia increíble. En la región metropolitana de Santiago, de Chile, quien nace en la comuna más rica, por ejemplo, Vitacura, esperanza de vida para ambos sexos, 88 años, en la comuna más pobre, 77, 11 años de diferencia. Entonces, el tema de la desigualdad es algo que todavía tenemos que abordar. Y segundo mensaje es que efectivamente, qué bueno que se aborde el tema de la población y la demografía en los diálogos del futuro, porque la demografía nos ayuda a pensar a largo plazo, tanto porque tenemos series de datos muy largas, nos permiten analizar el pasado, pero también podemos hacer proyecciones hacia el futuro y la proyección de población respecto a la económica suelen ser un poquito más precisas porque las variables no cambian tan rápido. Entonces, el primer tema es aquello del envejecimiento y efectivamente ha habido un cambio, hay un cambio en un largo periodo, estos son 150 años, desde 1950 a 2100. En 1950 como región teníamos un 5% de la población mayores de 60 años que nos tenían el mismo nivel del África, ¿okay? América Latina y el África se parecían en cuanto a porcentaje de población mayor. Ya 2022 en América Latina llegamos al 13,4% de la población, en 2050 ya va a doblar, entonces el envejecimiento está siendo muy rápido y finalmente al 2100 con el 38% de la población estaremos al mismo nivel de Europa. Entonces en este periodo pasamos de ser, en cuanto a envejecimiento, una región que se parece al África a una región que se parece a Europa. Uruguay está en un país que está, como veremos, adelantado en la transición demográfica, entonces ya en los años 50 tenía mucha mayor población mayor, actualmente alrededor del 21%, después 29,6% y finalmente tendrá una población al 2100 podría tener una población de 42% de personas mayores de 60 años. ¿Qué es lo que explica el rápido envejecimiento? Bueno, sobre todo hay que mirar a lo que ha ocurrido con la tasa de fecundidad. La tasa global de fecundidad en los años 50 nuevamente se parecía a la de África, que eran 5,8 hijos por mujer, y hoy en día, al 2022, estamos por debajo de la tasa de reemplazo, 2,1 hijos por mujer, que es lo que aseguraría mantener una población estacionaria. Uruguay, nuevamente, bastante diferente la situación, porque en los años 50 cada mujer tenía 2,7 hijos nacidos vivos, entonces muy por debajo del nivel de América Latina, y hoy en día está en 1,5 hijos por mujer. Entonces, lo que está ocurriendo es que América Latina y el Caribe se va pareciendo más y más a Uruguay, en realidad.
Por ejemplo, ustedes pueden ver esta gráfica con las tasas de crecimiento de la población. La línea roja América Latina y el Caribe, la celeste Uruguay. Y como ven, había una gran brecha en cuanto a crecimiento en los años 50 y esa brecha se va cerrando y América Latina va apareciéndose más al Uruguay. Según las proyecciones de Naciones Unidas, ya al 2028 habría una tasa de crecimiento negativa en el Uruguay, pero hay que ver qué pasa, por ejemplo, con la migración, ¿verdad? Entonces, dadas esas tasas de crecimiento, estas son las curvas de la población total. A la izquierda está América Latina y el Caribe y a la derecha Uruguay. La curva negra es la de nuestra región, que tenemos 665 millones de habitantes y alrededor del, creo, 2056, llegaremos al máximo de la población. De ahí en adelante se proyecta que la población de la región baje. Ese máximo en Uruguay se alcanzaría muy pronto, al 2027. Y acá, muy importante, están de colores la línea de los grupos de edad, los grandes grupos de edad, en verde los niños hasta 14 años, en rojo la persona mayor, en este caso de 65, y en azul la persona de edad de trabajar de 15 a 64. Entonces, esto es importante de ver porque ya hablaremos del bono demográfico. Por ejemplo, la población de edad de trabajar a nivel regional llegará a su máximo en 2042, en Uruguay en el 2032. Y la población de niños a nivel regional ya su máximo lo alcanzó en 2001 y en Uruguay aún anteriormente en 1986. La población máxima de personas mayores ya está muy adelante en el futuro, en los años 2086 o 2082 para el Uruguay. Bueno, pero también hay que hablar de, dentro del envejecimiento poblacional, también es importante ver las distintas cohortes de edad. Y si miramos al grupo de 60 años y más y calculamos cuál es el peso de los grupos, por ejemplo, de 60 a 64, 65 a 69 y del de 80 y más, vemos que el grupo de 80 y más, que es la línea roja, es el que más crece, tanto a nivel de América Latina y el Caribe como del Uruguay. De hecho, en América Latina y el Caribe se estima que al 2060 dentro del grupo de 60 y más, la persona de 80 y más sean el grupo más grande y ocurriría antes, alrededor del 2040 en Uruguay. Esto, por supuesto, tiene implicaciones de política porque pueden las personas mayores de 80 tener mayores necesidades de apoyo, de cuidado, etc. Entonces, como decía, el Uruguay se encuentra en una etapa avanzada de envejecimiento. Acá le traigo algunos datos para comparar no solo Uruguay con el promedio latinoamericano, sino que con los demás países. A la izquierda ven un gráfico donde se pone en el eje vertical la tasa global de fecundidad, cuántos hijos vivos nacen por mujer, y en el eje horizontal el porcentaje de personas mayores. Y ahí creamos una tipología de cuán avanzado o no estamos en la transición demográfica. Y bueno, el Uruguay está en una etapa avanzada, ¿verdad? En etapa incipiente están países como Haití o Bolivia, después etapa moderada países como el Paraguay, moderadamente avanzada países como México y finalmente el promedio regional. Y finalmente en etapa avanzada están países como Uruguay, Chile, Argentina y en la muy avanzada países como Cuba, que ustedes pueden ver ahí a la derecha. En Cuba ya en 2011 el porcentaje de personas mayores superó el porcentaje de niños. Eso ocurrió también en el Uruguay ya en 2019 y acá están los años para los distintos países. Entonces, ese es el tema de que Uruguay es un país que está en una etapa avanzada de transición demográfica. Y a los demógrafos les gusta hablar siempre de este potencial del bono demográfico, que se calcula en base a lo que pasa con la tasa de dependencia, o sea,
cuando hay una fase en que disminuye la tasa de dependencia, o sea, aumenta más la población en edad de trabajar respecto a los niños y a las personas mayores, se dice que hay una ventana de oportunidad porque tenemos más personas que se insertan en el mercado de trabajo y pensemos en un hogar, hay más adultos que pueden trabajar y menos niños o personas mayores que hay que sostener. Pero este es solo un potencial que efectivamente en varios países ha sido importante, si vemos en temas de reducción de la pobreza. ¿Okay? Y el tema es que por estar tan avanzado en la transición demográfica, el bono demográfico del Uruguay ha llegado tarde y es muy corto, ¿verdad? Tan solo 29 años, mientras que en la región en su conjunto llegó antes, ya en los años 60, y dura 62 años, si bien se espera que a nivel regional el bono demográfico ya termine en 2027, en Uruguay un poquito más tarde, tipo año 2032, por ahí. Y finalmente también en cuanto a grandes datos demográficos y pensando en la política pública, un dato que ustedes conocen pero que hay que mencionarlo, que en cuanto a urbanización, América Latina y el Caribe es la segunda región en el mundo con la mayor tasa de urbanización después de América del Norte, alrededor del año 2020, 81% de la población urbana. Y si desagregamos las subregiones, América del Sur es la que tiene mayor porcentaje de urbanización, alrededor de 85%, y el Uruguay, 96% de población urbana. Entonces, este también es un dato muy importante para cómo pensamos y diseñamos las políticas públicas. Dicho esto del tema del envejecimiento, también hay que considerar que si bien estamos envejeciendo, todavía los grupos etarios con la mayor cantidad de personas son aquellos de jóvenes y adultos. ¿Por qué lo digo? Porque todavía tenemos un reto de crear empleo para los jóvenes, las personas en edad de trabajar. Acá le muestro la famosa pirámides de población a lo largo del tiempo para la región. Claro, en los años 50 en la región teníamos una verdadera pirámide de población. Actualmente ustedes ven que la base de la pirámide, el grupo más grande, ya no son los niños de 0 a 5 años, sino que los jóvenes de 20 a 24 años de edad. En el Uruguay, en vez es el grupo 25 a 29, un poquito mayor, pero igual es el grupo que hoy día es el más grande. Y bueno, al 2100 ya, si las proyecciones se cumplen a nivel regional, el grupo mayor será el de 65 a 69 años. O sea, por debajo tendremos una pirámide invertida. Bueno, pero he hablado mucho de envejecimiento, de grupos de edad, pero tenemos que conversar de las desigualdades que nos caracterizan como región y que son múltiples, desde el nivel socioeconómico, la desigualdad de género, la raza, la etnia, y ahí también los datos de CEPAL pueden ayudar. Se hablaba en la introducción del tema de la pobreza infantil y efectivamente cuando vamos a medir pobreza por grupos de edad, desafortunadamente en la región el grupo etario de mayor pobreza es el de niño, niña, adolescente hasta los 17 años. El 42% vive en la pobreza, o sea, el promedio es alrededor 30% de los latinoamericanos son pobres, pero 42,5% entre los niños. Y también pueden ver mayores niveles de pobreza en la mujer en edad de trabajar comparado a los hombres, mayor nivel de pobreza entre la persona afrodescendiente respecto al resto o entre los pueblos indígenas respecto al resto. Y efectivamente hay que celebrar en la región la diversidad demográfica que tenemos. Por ejemplo, en la región calculamos que en 2021 había alrededor de 58 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas, más de 800 pueblos indígenas, alrededor del 9% de la población, y en Uruguay también es algo relevante, alrededor del 2,4% de la población proyectábamos que se autorreconocía como perteneciente
a pueblos indígenas. Sin embargo, como le decía, en cuanto a condiciones de vida, la tasa de pobreza entre los pueblos indígenas son mayores respecto al resto de la población en todos los países y también en Uruguay, un país que efectivamente tiene tasa de pobreza muy baja. Igual la población indígena tiene 1 a 4 veces mayor, un 40% mayor la tasa de pobreza respecto al resto de la población. Y también tenemos gran diversidad en cuanto a y reconocimiento, gracias a los censos, de la población afrodescendiente, 136 millones, alrededor del 21% de la población, por supuesto, mucho de ello en el Brasil, pero también en el Uruguay, aquí no se ve, pero tenemos alrededor del 4,4% de la población que pertenece a, que es afrodescendiente. Y en este caso también los datos de pobreza muestran mayores niveles para la población afrodescendiente, más del doble la pobreza respecto a la persona no afrodescendiente. Entonces hemos hablado de envejecimiento, de lo que pasa con la población total y la preocupación algo de que pueda hasta descender. Y aquí tenemos un gran tema que es aquello de la migración, y el primer mensaje es que desde la CEPAL hemos querido mostrar que las personas migrantes aportan a nuestro país en tiempo en que hay bastante polémica al respecto, aportan tanto a la economía, a la sociedad y a la demografía. Un primer dato es que efectivamente ha habido un cambio en los flujos migratorios. América Latina siempre ha sido tierra de migración, pero, por ejemplo, si en cuanto a inmigración en el pasado reciente el destino principal ha sido Estados Unidos, eso sigue siendo así, pero por la gran emigración de la población venezolana que ha ocurrido hacia los países vecinos, el gran titular es que ha aumentado muchísimo la migración intrarregional, ¿no? Acá ven, entre 2000 y 2020, a nivel mundial, América Latina y el Caribe es la región que ha aumentado más la migración intrarregional, un 72%. Éramos la región con la menor tasa de migración intrarregional, mientras que ahora ya superamos el Asia Central y Meridional y también América del Norte. Entonces el 26% de la migración es intrarregional. Por supuesto, porque ha sido vista como un problema, porque ha sido masiva y en un muy corto plazo, y países que no estaban acostumbrados a ser receptores de personas migrantes se vieron en problema, muchas veces sin tener la institucionalidad adecuada, ¿verdad?, para ello. Pero queremos mostrar que tanto cuando uno ve la encuesta y pregunta a la persona por qué migran, siempre el tema principal es aquello laboral, y efectivamente cuando llegan a los países la población migrante tiende a tener tasas de participación mayores que el resto de la población. Esta es una comparación muy simple, pero también si ajustamos por el perfil demográfico, nivel educativo, socioeconómico, igual la persona migrante tiene una tasa de participación mayor que el resto de la población. No obstante, sabemos que por las condiciones de irregularidad, por la informalidad que existe en nuestros mercados laborales, los retos que enfrentan son gigantescos, aunque las personas migrantes han sido, por ejemplo, fundamentales durante la pandemia como trabajadores de primera línea, en la salud, en el cuidado, en la entrega de víveres, etc. Y para poner algunas cifras sobre estas contribuciones, hemos calculado también en CEPAL cuánto aportan al PIB la persona migrante, y ustedes ven que por lo general ha ido aumentando, y hay países donde más del 10% del PIB, como en Chile, se obtiene gracias al aporte del trabajo de la persona migrante. Y también, viceversa, sabemos que las personas migrantes siguen aportando a sus países de origen, y en América Latina hay países donde más de un quinto del PIB se obtiene gracias a la remesa. Ahí pueden ver El Salvador, Honduras, Jamaica, Haití, ¿verdad? Entonces son un recurso fundamental. Y finalmente también
aportan al crecimiento demográfico. Chile ha sido uno de aquellos países que ha recibido a muchas personas migrantes de Venezuela, de Haití, de Colombia y de otros países también más tradicionales de recepción como Perú o Bolivia. Y durante la década del 2010 hemos calculado que la migración contribuyó con un 35% al crecimiento demográfico total del país. Las personas migrantes son más jóvenes, entonces también, y también por el mismo nivel de edad tienden a tener más hijos que las personas chilenas. Entonces, algunos comentarios sobre, bueno, frente a este panorama demográfico, ¿qué mirada tenemos? Desde la CEPAL tenemos una mirada basada en un enfoque de derecho y de curso de vida. De hecho, también me da mucho gusto estar acá en Montevideo en 2023, que son los 10 años desde la aprobación del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, que justamente tiene una mirada de derechos, de realizar los derechos y el desarrollo para todos los grupos de población. Acá está el logo del 10 años que acabamos de celebrar en la CEPAL en Santiago a nivel regional, donde los países volvieron a comprometerse con este gran consenso. Ahí están los temas que aborda y, como ven, están temas de lo cual hablamos hoy día. Y entonces, bueno, un comentario sobre el enfoque de derecho, porque cuando hablamos de eso muchas personas me preguntan, pero ¿cómo se come ese enfoque de derecho? Bueno, la verdad es que el enfoque de derecho no te dice exactamente cómo tú tienes que diseñar la política, pero te entrega algunos elementos que la mejoran muchísimo. Y ahí están los elementos. Pensemos en igualdad y no discriminación, progresividad y no retroceso. Por ejemplo, llega una crisis, ojo, no cortemos necesariamente salud y educación de manera automática como en el pasado. Uso máximo de los recursos disponibles, pensemos en la evasión, la elusión fiscal, ¿verdad? Integralidad, los derechos hay que cumplirlo todo y todo a la vez, no solo uno por pedacito. Institucionalidad, que nuestra política pública se basen en leyes, instituciones sólidas, participación de la sociedad, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Y estas son cosas muy concretas que creo, además de que muchas veces están en acuerdos nacionales e internacionales, tienen un valor ético, pero también nos ayudan a tener mejores resultados cuando se aplican. Y también cambian la mirada de la política pública desde pensar en beneficiarios de la política pública a ciudadanos que contribuyen y participan. Y en cuanto al otro aspecto, dije enfoque de derecho y curso de vida. Y en cuanto a curso de vida hay técnicas, hay métodos analíticos que son muy importantes acá. Brevemente conversar sobre la economía generacional, que nos obliga a ver cómo se distribuyen los ingresos, el consumo y también la transferencia del Estado a lo largo de la vida, además tomando en cuenta las desigualdades. Y esa es una metodología que también se trabaja acá en el Uruguay y que puede aportar muchísimo a poner los elementos demográficos para el desarrollo. Acá un ejemplo sencillo, si pensamos en el consumo, de dónde llega al niño, niña y adolescente, llegan transferencias privadas de los familiares, transferencias públicas como las asignaciones familiares, ¿verdad? Ingresos laborales, desafortunadamente también, porque hay trabajo infantil todavía. Y por el otro lado, las personas mayores, además de recibir de los familiares, también hacen transferencias, reciben pensiones, salud, y alrededor de un tercio de las personas mayores se mantienen ocupadas en el mercado de trabajo y tienen sus activos acumulados previamente. El Uruguay tiene, digamos, una situación bien ganada por su larga historia de promover la seguridad social y por lo tanto, si vamos a ver cuánto, por ejemplo, hogares con niños, niñas y adolescentes no tienen ninguna cobertura de protección social,
Uruguay es el país que tiene el menor nivel, todavía demasiado, pero si calculamos en CEPAL alrededor del 7%. Y también cuando vamos a ver las personas mayores que tienen pensión insuficiente, calculada como o no tienen pensiones o tienen pensiones que llegan solo a una línea de pobreza, también ahí vemos según hombres y mujeres, 12-15%, mientras que a nivel americano hablamos del 38-44%. Entonces, en ese sentido, el estado de bienestar, Uruguay tuvo la primera pensión no contributiva en la región, por ejemplo, es algo que se ha construido y que ha permitido a llegar a mejores resultados respecto a otros países. Y en cuanto a esta metodología, simplemente acá le pongo unas curvas de este paper de Buccelli González de este año, y acá pueden ver, acá arriba cómo se distribuye según la edad los ingresos, por supuesto en edad activa sube, pero también cómo se desagrega por nivel socioeconómico, obviamente los puntitos, las personas más pobres, menor ingreso que el resto de la población. Cómo se distribuye el consumo, cómo se crea, juntando estas dos curvas, el déficit, entonces, de ciclo de vida. Entonces, cuando somos niños o personas mayores ya no generamos ingresos, entonces creamos un déficit, mientras que en la vida laboral aportamos y podemos ahorrar. Y finalmente, cómo se distribuye las transferencias del Estado en los distintos grupos socioeconómicos y por edad. Entonces, estas curvas son muy importantes de analizar porque uno puede ver dónde van la mayoría de los recursos. Por ejemplo, vemos ahí mayores recursos para las personas mayores y todavía menores para los niños. Y sobre este tema de la transferencia y del rol del Estado, también creo que es muy importante decir que estamos en una trayectoria como región donde estamos bastante lejos todavía del nivel de los países desarrollados de la OECD. Esos puntitos amarillos se refieren a la carga tributaria en la OECD, lo rojo el gasto social de la OECD. Por supuesto estamos lejos de esos niveles y de a poquito nos estamos acercando, pero lo que quiero decir es que a veces se dice que estamos gastando demasiado. No, acá un tema de que es importante el rol del Estado, pero tiene que ser eficiente y redistributivo, porque desafortunadamente también en Europa se obtiene mayor redistribución del gasto social respecto a que lo logramos en América Latina. Si bien en Uruguay, sí en eso se hace mejor que en otro país. También el gran tema de envejecimiento lleva al gran tema del cuidado, que también es un tema que acá en Uruguay se ha tomado muy en serio con el Sistema Nacional de Cuidado. Simplemente decir que hay una razón también, porque si vemos la demanda de cuidado de personas de 65 años y más, en Uruguay casi iguala la de niños y niñas. Entonces hay una demanda muy importante y es una demanda que va a aumentar, y detrás de eso también está el tema de que, hay que decirlo, el cuidado por tema cultural lo ofrecen principalmente las mujeres, que dedican 3 veces más del tiempo al cuidado de niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, enfermos. Entonces, por eso necesitamos estos sistemas de cuidado donde haya mayor corresponsabilidad, tanto dentro del hogar como con participación del Estado y del sector privado. Así que para concluir, mensajes. La protección social universal sigue siendo fundamental, un pilar de nuestro país. Necesitamos movernos hacia una sociedad del cuidado. Lo que le quiero decir es que ¿cuándo somos país desarrollado? ¿Solo cuando el PIB está en un cierto nivel? No creo. Entonces hay que trabajar de la mano la política social y la económica. Y ahí están, por supuesto, la mirada de tener políticas sociales universales, pero que sean sensibles a las diferencias, esa gran diversidad demográfica que tenemos, promover la inserción laboral en empleo de calidad, porque nuestros jóvenes lo necesitan mucho todavía, tema de educación, vivienda, un piso básico de ingresos, salud universal y sistema integral de cuidado. Y
desde la demografía, de verdad decir que es muy importante lo que está también en el capítulo A del Consenso de Montevideo de integrar la población y sus dinámicas en toda la estrategia política y programa de desarrollo. Muchísimas gracias.